Bueno, estamos de nuevo en la Gaceta Central y lo anticipábamos, ¿no, José? Al principio ya está con nosotros acá en el estudio el legislador José Canelada. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la ¿Bien? invitación. Sí, muy bien. Bueno, ayer volvieron a sesionar, después de las elecciones. Tuve una sesión donde se aprobaron varias cosas, entre ellas la titularización de muchos docentes. Sí que ha sido una pelea que la abrazamos Sí. con Adela Estofán de Terraf, porque los invito a hacer un poquito de memoria. El 8 de marzo el Ejecutivo manda un proyecto de titularización, Claro. se aprueba el 22 y dejan muchísima gente, muchísimos docentes excluidos. Sí. Porque arman a las apuradas ese proyecto como un acto de lanzamiento del ministro, ¿sí? De lanzamiento de su candidatura. De la candidatura al legislador. Claro, había sido muy cuestionado toda esa medida, recuerdo, porque bueno, era previo a las elecciones. Y además de eso, Caro, porque dejaban muchísima gente de manera arbitraria afuera. Nosotros convocamos esos sectores, logramos que la Comisión de Educación los reciba, elaboramos un dictamen inclusivo y en la sesión, habiendo dos dictámenes, uno que excluía y otro que incluía, solo por el capricho de que no fueran los sectores opositores los que incluían antes de las elecciones a estos docentes, eligieron aprobar el dictamen de la Comisión de Hacienda que dejaba fuera. fuera ¿Por qué motivo queda fuera esta gente? Simplemente porque no los contemplaron en el proyecto de ley. Simplemente fue un eso. proyecto hecho a las apuradas. Por ejemplo, Tal hasta cual. acá adentro y los demás afuera. Claro, mira, el sistema educativo es complejo, es engorroso, se han ido creando categorías que no estaban previstas en el estatuto docente. Entonces, si vos no haces un trabajo profundo, con tiempo, convocando a todos los sectores, porque eso también pasó, algunos sectores gremiales y docentes no habían participado del debate, obviamente se cometen estos errores. Y estos errores significaban que había muchísimos docentes y técnicos que por detrás tienen familias que se habían visto privados de la estabilidad laboral, claro. Porque titularizar un cargo es esto, es que el cargo es mío, es que no vuelvo a tener miedo de que me lo puedan quitar, de que se pueda caer. Entonces, bueno, la verdad que una alegría porque hemos sido impulsores de este proyecto y fíjate que, bueno, en 4 años te diría que ha sido uno de los proyectos que más hemos celebrado que se puedan aprobar, claro. Porque son 2.000 familias alcanzadas con un beneficio que además no es una concesión graciable, no es un regalo de nadie. Vos fíjate que si el estatuto docente, que es ley, que es una ley además de muchos años en Tucumán, fuera aplicada correctamente por el ministro de Educación y por el gobernador, no requeriríamos leyes excepcionales que se dictan cada X cantidad de años. Esto debiera ser un proceso absolutamente ordinario, regular, sin estrés, sin incertidumbre, por lo cual en la sesión lo hemos hecho y lo hago hoy nuevamente. Apelo a que el ministro y el gobernador, que además va a ser gobernador 4 años más, no repita este tipo de prácticas. Necesitamos juntas docentes ordenadas, procesos que sean ordenados, que sean transparentes. ¿Para qué generar incertidumbre cuando esto debiera ser una cuestión absolutamente simple? Tengo una pregunta con respecto a la sesión también, porque había varios temas, ¿no? En el orden del día había uno que era polémico, cuestionado también en su momento, que era este proyecto de Caponio para dar de alguna manera más poder, ¿no? al Ministerio Público Fiscal. ¿Eso en qué quedó ayer en la sesión? Y bueno, ¿qué opinión tienen con respecto a esto? Mira, lo que se aprobó ayer es un empoderamiento del ministro de la Defensa, que es la contracara del ministro fiscal. O sea, generalmente cuando se avanza sobre uno, como la otra parte es la otra cara de la moneda, se le da iguales atribuciones. Y fíjate qué delicado lo que han aprobado. Los auxiliares defensores son figuras que estaban previstas en el código para cumplir tareas administrativas. Sí. Se les ha dado un cúmulo de tareas que casi lo equiparan a los defensores. Pensá que cuando hablamos de defensores, hablamos de dos cosas. Primero, a donde acuden los tucumanos que no tienen dinero para pagar un abogado, pero además de eso, por la importancia de ese rol y por la función jurídica que cumple, hablamos de un cargo que es elegido a través de un proceso público de selección en el que interviene el CAM, porque así lo manda el artículo 101, inciso 5 de la Constitución Provincial. ¿Qué ha hecho el oficialismo ayer? Ha permitido que entren elegidos por dedo, empleados que van a tener la misma función que los defensores, es decir, que van a velar por los intereses de estos sectores más vulnerables de Tucumán, sin dar garantías de idoneidad, porque no van a rendir concurso. No tienen que rendir. ¿Y con qué argumentos? Bueno, mirá, la verdad que ha sido espantosa. Las cosas que he escuchado ayer me han dado mucha vergüenza, porque palabras más, palabras menos han dicho, es verdad que hay que darle más recursos humanos al ministerio, es cierto, pero en algún momento cuando yo planteo la inconstitucionalidad, fundado en esto que les cuento, y en la nulidad de la delegación que está prevista en el artículo 3 de la Constitución,
contestan que bueno, que hay cosas en la Constitución que bueno, no se condicen con esta ley que hemos aprobado y que entonces dictamos leyes que son contrarias a la Constitución. Es una locura lo que han argumentado. Un estudiante de Derecho de primer año que haya aprobado Introducción al Derecho, se desmaya si escucha esta argumentación o no entiende nada. Claro, claro. Legislador, nosotros recién antes del corte estábamos haciendo un poco referencia al anuncio de la visita de Miguel Pichetto, precandidato a vicepresidente de la Nación, que fue anunciada por José Cano durante una entrevista que le hicieron esta mañana a nuestros compañeros Gaby D'Alessio. Durante esa misma entrevista, José Cano también le respondió a Mariano Campero. Mariano Campero ayer también acá había dicho que Cano y Amaya habían armado la lista a precandidatos a diputado nacional en un café y que por eso él también sumaba su lista con Manuel Curel a la cabeza para las PASO. Estamos hablando de dos referentes del radicalismo. Usted es radical. ¿Qué opina? ¿Cómo ve este escenario? Mira, me parece que a estas confrontaciones lo que hay que ponerles es paño frío. Me parece que lo que no debemos perder nunca, sobre todo quienes integramos los mismos espacios, son los canales de diálogo. Yo no he participado de ninguna de esas mesas, también debo decirlo, por lo tanto hay cosas en las que voy a ser totalmente franco, toco de oído porque conozco versiones, porque no he sido convocado a integrar ni las mesas en las que se han armado la lista, ni mucho menos las listas. Lo que sí puedo contarles es que tengo entendido que si había un acuerdo de intentar esbozar una lista única donde en principio a Mariano Campero lo que se le estaba ofreciendo era que integre el segundo espacio porque declinaba la expectativa del primero. Lo que dijo él acá en la entrevista es que no se cumplió con esa parte del trato. Claro, y mira, esto te lo voy a responder como abogado. Hay un principio del derecho que estudiamos en derecho contractual que es una acción que ante el incumplimiento de una de las partes la habilita a la otra también a incumplir. Entonces, si hubo un acuerdo de integrar el segundo espacio que no se cumplió, por supuesto que entiendo que daba Campero habilitado a armar una lista propia. ¿Usted cómo se para ante esta situación? ¿Va a apoyar a la lista nacional, la que tiene la bajada de línea del gobierno nacional? ¿Le gusta más la que plantea Campero? Mira, yo creo que el primer escenario de libertad lo tengo desde el momento en el cual no he participado de ninguno de los dos procesos, de armado de lista ni de negociación. Y no integro ninguna de las listas. Más allá de eso, ¿qué es lo que yo veo? Las dos ofertas son buenas. Las dos listas con sus matices, con sus características, con sus candidatos, son dos buenas listas. Y a mí, la verdad que no me asusta presentarle a los tucumanos una oferta amplia, porque la ventaja de las primarias abiertas es justamente que es el pueblo el que decide. Así que con mucha atención seguiré el proceso, porque en síntesis quien va a decidir es el pueblo de Tucumán. ¿Qué veo en la lista que presenta Campero? Una lista de renovación. Ese dato a mí sí me parece interesante. Y quizás me parece interesante, perdón si he venido verborrágico, pero les voy a contar una experiencia personal. Cuando yo era joven aún en el partido, muchas veces he visto que había resistencia al recambio, resistencia a los jóvenes, la he vivido en carne propia. Yo en la elección de 2015, si no hubiera sido por el apoyo férreo de Silvia Elías de Pérez, no hubiera sido legislador y no hubiera podido aportar las cosas que he intentado aportar desde mi rol a la sociedad tucumana. Entonces, por eso confieso que a mí muchas veces las ideas de recambio y de figuras nuevas me seduce porque creo en los recambios. Pero bueno, para mí son dos buenas listas y que un espacio pueda presentarle dos buenas listas a la sociedad tucumana es un dato de fortaleza y no de debilidad. ¿Es resistida esta idea, hablando de esto de recambio, de promover otras caras, ¿no? En general, ¿no? Hablando de la Cámara de Diputados, ¿no? Ayer justamente escuchaba un informe en donde detallaban por ahí la edad de los diputados, es gente que, bueno, tiene mucha experiencia, pero también muchos años, ¿no? En los mismos puestos, en los mismos lugares, y bueno, ¿qué ves desde ese lugar? Sí creo que hay resistencia al recambio, honestamente creo que sí. Y creo que los espacios políticos y los partidos debemos tener la inteligencia de combinar ambas cosas. Yo soy muy respetuoso de la experiencia, de la trayectoria de muchos dirigentes, pero creo que hay que tener la inteligencia de complementar eso con las cosas que también te da la juventud, que es la posibilidad de pensar algunas cuestiones sin condicionamientos, de poder quebrar paradigmas, de poder imaginarte las cosas de lugares totalmente distintos. Cuando vos podés complementar esa energía, esa posibilidad de ruptura con el status quo, más la experiencia, más la trayectoria, creo que salen cosas maravillosas. Entonces no es uno u otro, son ambas de manera complementaria. ¿Qué opina como radical que Miguel Pichetto es el compañero fórmula de Macri, teniendo en cuenta que en algún momento se habló mucho, ¿no? También de que el radicalismo
tenía pretensiones de ocupar ese lugar? Me genera dos cosas. Por un lado, la verdad que sí me parece que el radicalismo tiene algunas figuras de mucho peso que podrían aportarle, sin duda, no solo una campaña, sino un gobierno. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Ernesto Sanz, me parece de los pocos estadistas que hoy tiene la Argentina. Me hubiera encantado que integre la fórmula. Pero por otro lado, debo reconocer que la incorporación de Pichetto me parece una jugada brillante. Si vos lo pensás en términos de ajedrez, la verdad que es una sorpresa, es una jugada inesperada, y me parece que en este contexto de polarización en el que aparentemente se va a desarrollar la elección, la incorporación de Pichetto suma en dos sentidos. Suma en lo electoral, sin duda, y suma también un escenario de gobernabilidad, porque no sería cualquier vicepresidente, sería un hombre con mucha experiencia en la Cámara, con mucho diálogo con todos los sectores y la verdad que con una cintura política indiscutible. Sí. ¿No? ¿Ve que es un hombre confiable, Pichetto? Mira, creo que sí, y te voy a decir por qué. En este último periodo lo he visto sensato, lo he visto prudente, siendo parte de la oposición lo he visto garante de la gobernabilidad, y eso habla de una persona que piensa las políticas públicas no en términos de tironeos entre sectores, sino realmente de desafíos sociales y de un Estado que debe ponerse por encima de las tensiones de los sectores. Claro. Me parece que ese perfil de responsabilidad que ha sostenido desde su banca en estos últimos años, claro que lo hace confiable. Por último, ¿cuál cree que debe ser el rol de Silvia Elías de Pérez en esta campaña que está arrancando, esta campaña nacional? ¿Cree que debe exponerse, debe estar al frente, debe mantenerse en un segundo plano? ¿Cómo lo ves? Mira, me parece que sin duda Silvia, su presencia aporta. No solo ha sido ahora candidata a gobernadora, sino que es una figura que ha venido en un crecimiento sostenido durante todos estos años. El resultado de la última elección es una foto y nosotros tenemos la obligación en todos los ámbitos y los procesos de la vida de saber mirar las películas. Entonces creo que Silvia sin dudas aporta, me parece que además sintetiza muchos sectores de la sociedad tucumana que la miran con esperanza, que la miran con respeto, y yo creo que nosotros en este proceso debemos poner toda la carne en el asador. Se está jugando la posibilidad de que la Argentina avance o que vuelva al pasado. Digamos, nuevamente nos encontramos en un escenario donde lo que se debate es la república, y cuando lo que se discute son cuestiones centrales para un proyecto de nación, todos tenemos la obligación de jugar y de poner el cuerpo. Quería volver un poquito a esto que hablábamos al principio de las listas y de cómo se configuraron las listas de los precandidatos, porque bueno, Mariano Campero había dicho esto, ¿no? Que se le había armado en un café. Coincide en que, pregunto esto porque dijo que tampoco fue convocado, ¿no? Para participar de estas listas, que de alguna manera fue así, ¿no? Un armado más cerrado, más de unos pocos, o como dijo Cano en su momento, esto responde a una decisión a nivel nacional desde Casa Rosada. Es que creo que hubo un poco de todo, porque es cierto que claramente hubo un planteo desde la Nación respecto de que Domingo Amaya, que me parece una persona de bien, un dirigente excelente, no tengo nada para decir sobre su persona. Sin dudas hay un apoyo en relación a la candidatura de Domingo, pero después sobre el resto del armado de la lista y sobre el resto del proceso, de verdad que debo ser prudente para opinar, porque de lo que uno no ha participado, claro, me limito a comentar comentarios, a comentar charlas que me han contado. Entonces, por eso mi prudencia es producto de esto, digamos, de que no puedo hablar sobre aquello de lo que no he participado. Perfecto. La última, ¿hay que hacer un mea culpa por el resultado de las elecciones? Creo que el resultado de cualquier proceso es multicausal. Entonces, sin dudas, nosotros deberemos mirar hacia adentro y evaluar qué cosas hemos hecho mal. Sí estoy convencido de que hay una cosa que, sin importar quién gane, se debe modificar en Tucumán, y es el sistema electoral. Los tucumanos nos merecemos no volver a las urnas a encontrar esto que venimos encontrando en el 19, en el 15, es decir, votos amontonados, tapados, robados, 40 fiscales, la imposibilidad de caminar por las aulas. Es tan fácil darle transparencia al sistema electoral. Miren ejemplos como el de Santa Fe. De verdad que es sencillo, lo que se requiere es decisión política. Y lo que sí me preocupa es que yo veo que el sistema electoral vigente es un sistema pensado por el poder para conservar el poder. En una Cámara legislativa que probablemente va a tener la misma composición en términos de correlación de fuerza que la anterior, es decir, con mayoría hegemónica por parte de este oficialismo que es el beneficiario del sistema. Entonces, en algún momento,
debemos tener la madurez política de no pensar las cosas en términos de peronismo, radicalismo, oficialismo, oposición y de verdad pensar en fortalecerlo al sistema democrático y darle a los tucumanos tranquilidad, comodidad y transparencia y después que gane el mejor. Hace poquito, y ya la última, ¿no? Pero ¿qué opina de esta postura de Osvaldo Jaldo, que ya de alguna manera hizo explícita su intención de ir ya en las próximas elecciones como candidato a gobernador, ¿no? Y me parece un poquito imprudente. Yo creo que hoy los tucumanos, a ver, desde las elecciones esta parte nos siguen matando. Sobre la inseguridad nada ha cambiado. Sobre los servicios públicos nada ha cambiado. Entonces me parece que, y todavía ni siquiera han terminado el mandato que empezó en el 15. Entonces yo creo que quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos deben poner la energía en resolver los problemas más dramáticos y urgentes de Tucumán y después recién discutir sobre posibles candidaturas. Alfaro hizo lo mismo también, ¿no? Vale el comentario respecto de quien fuera. Me parece que lo que hay que hacer es hoy resolver los problemas y las cosas para las cuales los tucumanos nos han dado mandato. Y que ya habrá tiempo para discutir las cuestiones electorales. Miren todo lo que falta. Lo que sí es urgente es que nos dejen de matar en las calles. Y eso es responsabilidad de Mansur y de Jaldo. Perfecto, legislador. Muchas gracias. A ustedes.